Buen día para todos. En este video vamos a analizar el concepto de campo eléctrico y potencial. Estos fenómenos provienen de los trabajos realizados en los años 1700 por el científico Charles Agustín Coulomb, físico y matemático, quien descubrió la interacción entre cargas eléctricas y las pudo cuantificar. Para empezar, veremos este video en el cual se analiza la presencia de cargas eléctricas. Primero, un cuerpo de plástico se frota sobre una tela y con ello conseguimos que las cargas internamente se polaricen y quede la superficie cargada de manera negativa, como se ve en esta imagen. Se repite el proceso con otro cuerpo también de plástico, igual material, aislante, y lo que conseguimos es un efecto de repulsión. Este efecto es lo que llamamos la carga por fricción, que se da únicamente en aislantes. Nuevamente podemos ver aquí como este nuevo trozo de plástico se carga negativamente en la superficie y repele el otro plástico. Ese efecto sobre la superficie se denomina polarización de las moléculas. Miremos ahora este otro efecto, el cual conseguimos manteniendo el mismo material de plástico cargado, pero ahora frotando un vidrio para mirar la interacción entre ellos. Como pueden ver, esa interacción es de atracción, a diferencia de la anterior, que era de repulsión. En este caso, lo que sucede es que las cargas en la superficie son esencialmente cargas positivas. De esta manera podemos demostrar que cargas positivas y negativas se atraen y ejercen una fuerza de atracción entre los cuerpos. Los conductores también pueden ser cargados. Antes de eso, analicemos qué sucede en los conductores. Aquí tenemos una imagen a nivel atomístico en el cual tenemos dos átomos en los cuales se puede diferenciar que tienen un núcleo positivo por los protones y tienen alrededor una nube de electrones que son las que se encuentran en los orbitales. Cuando se enlaza un átomo de metal con otro metálico, lo que vamos a ver es que se forma un enlace electrónico y en los metales sucede algo muy particular, y es que producto de ese enlace, para liberar energía, se dejan electrones libres alrededor. Esos electrones libres están en continuo movimiento y generan una banda que es conocida como la banda de conducción. Así que todos los metales tienen millones y millones de electrones libres en la banda de conducción. Estos electrones tienen una carga que es negativa, igual a 1.602 por 10 a la menos 19 Coulomb. Coulomb es la unidad de carga en el sistema internacional. Las masas, que aquí están incluidas, las del electrón y del protón, están alrededor a la menos 31 y menos 27, teniendo en cuenta aquí que la masa del protón es mucho más pesada que la del electrón. Perdón. La carga del protón es la misma que la del electrón, pero con signo positivo. Miremos la manera como se carga un conductor. Traemos uno de estos cuerpos que ha sido cargado por fricción de manera negativa y se lo acercamos a un cuerpo metálico, en este caso una esfera, separada del entorno por un aislante. Con eso evitamos que las cargas viajen a través del medio. Cuando las cargas negativas
se acercan a la esfera conductora, negativos con negativos se repelen y se van al otro extremo de la esfera, haciendo que las cargas positivas queden hacia la izquierda. Una carga positiva significa dentro de un metal carencia de electrones cerca de los protones. Lo siguiente que se hace es llevar estas cargas negativas por medio de un conductor a otro gran cuerpo, lo que se llama hacer tierra o hacer masa. Como otro cuerpo más grande puede absorber la carga, entonces estamos liberando de carga a la esfera. Este mismo efecto de hacer tierra es el que vemos en nuestras casas cuando conectamos una varilla por fuera a tierra para eliminar los excesos de carga cuando existan cortocircuitos. Una vez eliminamos la tierra, nos va a quedar una esfera cargada preferiblemente de forma positiva. Esta forma de carga se le llama carga por inducción, puesto que la inducimos con un agente externo. El campo eléctrico es todo este efecto asociado alrededor de una carga. Es algo en sí difícil de definir porque no es algo tangible, solamente lo podemos observar cuando acercamos dos cuerpos y vemos que hay una fuerza entre ellos. El campo eléctrico siempre es radial a una carga. Si es una carga positiva, se ha asumido por convención que el campo vaya hacia afuera. Si es una carga negativa, asumimos por convención que venga hacia adentro la carga. Eso significa que es de manera radial. Aquí hemos querido darle con el color la intensidad del campo. Donde es más rojo, en el rojo es más intenso, es porque su intensidad es mayor. Donde va perdiendo el color es porque su intensidad es menor. Lo mismo sucede en azul. La ecuación que define el campo eléctrico para una carga es esta. Este R, gorrito, es lo que llamamos en dirección R. Es saliendo radialmente o entrando radialmente si le ponemos signo negativo. Ese signo negativo nos lo da la propia carga. Si la carga es positiva es más R, si la carga es negativa será entrando menos R. La relación del campo eléctrico con la distancia es 1 sobre R cuadrado, es decir que cae rápidamente en la medida que nos alejamos. Para que se entienda he dibujado aquí unas flechas en las que vemos cómo el tamaño de la intensidad, que es el mismo tamaño de la flecha, va decayendo. Si estamos cerca, la longitud de esta flecha nos muestra esta forma, ¿sí?, describiendo la forma de caída. En la medida en que nos alejamos, cada vez la flecha es más corta, ¿sí?, hasta que vamos a grandes distancias y el campo prácticamente puede desaparecer. La relación entre las cargas y el campo eléctrico está dada por una constante que llamamos epsilon sub 0 o la permitividad eléctrica del vacío. El valor de la permitividad eléctrica es 8.85 por 10 a la menos 12 culón al cuadrado sobre newton metro cuadrado. En ocasiones, algunos libros de texto prefieren utilizar la letra K para definir los diferentes valores constantes dentro del campo eléctrico. Esto es incluir este 4pi con epsilon sub 0 y dar este número que es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado culón al cuadrado para que sea más fácil el trabajo. La razón por la cual me gusta mantener este valor de 4pi sobre r al cuadrado es para que no se nos pierda la idea del por qué el campo eléctrico decrece. La razón es que la superficie de un cascarón esférico es 4pi r cuadrado y la intensidad se pierde como en la medida en que nos alejamos
de la fuente de campo eléctrico se pierde en la medida que el área va aumentando. Por eso va en el denominador. Este efecto se puede comparar al efecto de una bombilla. Si nos acercamos es de gran intensidad. Si nos alejamos, la misma cantidad de luz tiene que repartirse en áreas cada vez más grandes. Para darse cuenta que existía el llamado campo eléctrico, lo que hizo Coulomb fue utilizar una carga de prueba sobre una carga cargada mucho mayor. La carga Q mayúscula que tenemos aquí es una carga mucho mayor que esta carga Q minúscula. En la medida en que acercábamos esta carga de esta mayor, sentíamos una fuerza de repulsión. Esto se debe a que las fuerzas de signo igual, sea positivo positivo o negativo, se repelen. La magnitud de esa fuerza se puede calcular por medio de la carga a la que estamos percibiendo la fuerza por el campo eléctrico que produce la otra carga. En general podría ser por cualquier campo eléctrico externo. Entonces podemos reemplazar el campo eléctrico, y ya hemos venido trabajando acá, sabiendo que la carga es la carga con mayúscula, y encontramos la magnitud de la fuerza que hay entre ellas dos. Siempre hay que tener en cuenta que la fuerza de repulsión es la misma para la carga pequeña como para la carga grande, pero que se dan en direcciones contrarias. Esta quiere repelerse hacia la derecha, esta quiere repelerse hacia la izquierda. Las líneas de campo son un concepto que utilizamos, no existe en realidad, sino que es lo que se llama en el trabajo científico un andamiaje mental que nos permite interpretar el fenómeno. En este caso, entonces, las líneas de campo son la forma como el campo eléctrico va desde una carga a otra. Si una carga es positiva y la otra es negativa, las líneas de campo van desde la positiva hasta la negativa. Y siempre una línea de campo que sale de la izquierda dará una vuelta gigantesca, pero algún día o en algún momento entrará hacia la derecha. Las líneas de campo no se cortan entre ellas. Si quisiéramos hallar el campo eléctrico en algún punto del sistema, bastaría solo con sumar las contribuciones del campo eléctrico de cada carga. Es decir, el campo eléctrico se puede hallar por superposición. De la misma manera podemos encontrar cómo es la forma de un campo eléctrico alrededor de un sistema si nos conseguimos una carga de prueba muy pequeña. Al situarla dentro del campo eléctrico, la fuerza que se ejecuta sobre esa pequeña carga nos indicará la misma dirección en la que va el campo eléctrico. Por eso aquí este campo en este punto va en esta dirección, en la misma dirección del eje de las X, y por ende la fuerza llevará ese mismo sentido. Por definición, entonces decimos que cuando esta carga sea lo suficientemente pequeña o prácticamente tienda a cero, estaremos encontrando el campo eléctrico tal cual como debe ser. Eso quiere decir que si la fuerza es igual a la carga por el campo eléctrico, podemos pasar, perdón, si la fuerza es igual a la carga por el campo eléctrico, sí, está bien. Podemos pasar la carga a dividir y decir que encontraremos el campo eléctrico cuando la carga de prueba tienda a cero. Si las cargas son de igual magnitud, las líneas de campo pues de alguna manera muestran esa repulsión entre ellas. No se tocan, pero no van de una a otra carga. En el caso de que tengamos otras configuraciones, por ejemplo, cargas más grandes con respecto a cargas más pequeñas,
Entonces veremos deformada las líneas con respecto a lo que pasaría si las cargas fueran cargas de igual magnitud. Acá tenemos otro ejemplo en el caso de que las cargas sean más de 2, en este caso para 4. Entonces, como podemos ver, las líneas de campo nunca se cortan entre ellas. Bueno, para poder para poder entender el concepto de campo, perdón, el concepto de potencial, tenemos primero que entender cómo es la energía dentro de un sistema de cargas. Bueno, acá tenemos una carga, a la que denominamos Q, con una carga de prueba, Q sub 0. Esta carga de prueba la llevamos desde un punto a un radio A, desde este punto hasta otro punto con un radio B. Esta línea punteada es lo que llamamos la trayectoria. Para hallar la energía, nos valemos del concepto de trabajo. Recuerden ustedes que el trabajo se da en las mismas unidades de energía. Pues el trabajo es precisamente lo que se ha gastado energía dentro de un sistema para hacer un movimiento interno. Si alguien toma esta carga y la desplaza en el sistema, hace que el sistema acumule una cantidad de energía. El trabajo se define como la fuerza por la distancia. Por eso aquí tenemos la fuerza sobre la carga de prueba, por eso es sub 0, producto la distancia. La cuestión es que, como es una trayectoria que no es uniforme, lo que tenemos que hacer es sumar las pequeñas contribuciones sobre los pequeños pedacitos de trayectoria a los que denominamos dl. Eso se relaciona con un producto punto. Y nos vamos desde RA hasta RB, por eso los límites de la integral. Un producto punto puede ser reemplazado como la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector por el coseno del ángulo entre los dos. En este caso nuestro ángulo es phi. La fuerza, como es de repulsión, siempre va de manera radial a Q, la carga más grande. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es utilizar la ley de Coulomb para reemplazar la fuerza. En este caso, reemplazamos la Q mayúscula como si fuera nuestra carga Q y la carga Q será la carga de prueba, Q sub 0. Bueno, todos los demás valores son constantes y pueden salir de la integral, incluyendo las cargas. Internamente nos va a quedar R. Ahora, ¿qué será dl coseno de phi? Para eso nos valemos de la relación del coseno del ángulo. Entonces, nos traemos esta situación que está ocurriendo en un punto en la trayectoria, lo traigo acá, y me doy cuenta que el coseno de este phi es igual al lado adyacente, que será este dr, un pedacito del radio. Observen ustedes que si esta es la distancia radial, entonces este pedacito será un pedacito de radio. Entonces el coseno será igual al lado adyacente, que es un pedacito de radio, sobre la hipotenusa, que será un dl. De esa manera, si paso el dl a multiplicar, voy a obtener que dl coseno de phi es un dr, y aquí se hizo ese reemplazo. Dl coseno de phi por dr. Este r al cuadrado que está en el denominador pasa a ser r a la menos 2. La integral de r a la menos 2 es r a la menos 1 con este signo negativo. Es decir, sería menos r a la menos 1. Evaluado en este caso entre b y a. Bueno, r a la menos 1 es lo mismo que escribir 1 sobre r. Y hemos ordenado aquí los términos para que el signo negativo quede en el segundo término. Bueno, ahora entonces vamos a suponer que hay un punto en el que la energía es cero. Ese punto es muy lejano a la carga. Es decir,
Si venimos desde un lugar muy lejano, la energía es cero y a medida que nos vamos acercando a la carga, vamos insertándole energía al sistema. ¿Sí? De esa manera, cuando RA tiende a infinito, hemos obtenido el punto más lejano, o sea, el punto en el potencial cero. Observen ustedes que 1 sobre infinito daría 0 y por eso se cancela el término. Entonces el radio B podemos decir que es cualquier radio cercano a la carga. De esa manera hemos podido obtener el trabajo ejercido para llevar una carga desde el infinito, desde el potencial cero, hasta un lugar cercano. La energía potencial es el inverso o el signo negativo, es el trabajo con signo negativo, el inverso, porque es la energía que se almacena en el sistema. Esa es totalmente negativa porque es una fuerza conservativa, es decir, el sistema adquiere la energía que alguien utilizó como trabajo. Entonces simplemente cambio el signo negativo por signo positivo y hemos encontrado la energía asociada a una carga. Ahora, si dividimos entre Q sub 0, que es la carga de prueba, obtenemos por definición el potencial eléctrico. Entonces, dividiendo esto, desaparece Q sub 0 y obtenemos una expresión solamente en términos de Q y sobre R. Este valor se da en voltios. Observen ustedes cómo el voltaje tiene en cuenta el signo de la carga. Si tenemos una carga negativa, este potencial, que se mide en voltios, es de signo negativo. En caso contrario, la fuerza, normalmente utilizamos valor absoluto, ya que la dirección en la que está viajando, o la dirección en la que se da la interacción, debe ser expresada por nosotros mismos. Hacia qué dirección se produce la atracción o la repulsión. En todo caso, sea para el campo eléctrico, la energía, el potencial, en todos estos casos se cumple el principio de superposición. ¿Qué quiere decir? Que la contribución en un punto en el espacio, si se tienen muchos elementos cargados, será la suma de los componentes individuales. En esta ecuación, n será el número de cuerpos que están cargados. A sub i son las componentes individuales y A sería la componente total. Es decir que para resolver ejercicios podemos hacer sumatorias de campos y de voltajes. Miremos un ejemplo para que nos quede más claro este tema. Se fijan 4 cargas sobre las esquinas de un cuadrado del lado B por medio de hilos no metálicos con efectos eléctricos despreciables, como se muestra en la figura. Aquí tenemos en nuestro sistema estos cables o estos hilos son fijos y lo único que nos dan a entender es que no intervienen en el sistema. Las cargas están aquí bien definidas. La carga 1 es 2Q, la 2Q, la Q3 es menos 2Q y la Q4 es 2Q. La primera pregunta es, ¿cuál es la fuerza sobre la carga Q4? Esta carga de acá, de 2 coulomb, siente una fuerza debido a las otras 3 cargas que tiene alrededor. ¿Cuál es su magnitud? Bueno, lo primero que hay que hacer es darle un sentido a las fuerzas. Entonces, si hablamos de la carga 1 interacciona con la carga 4, haciéndola repeler en esta dirección. Los subíndices indican que es la fuerza sobre la carga 4 debido a la carga 1. Lo mismo pasará con la carga Q2. También tiende a la repulsión, tiende a alejarla. Será la fuerza sobre la carga 4 debido a la 2. Mientras que la carga Q3, como es negativa, hay una fuerza de atracción hacia la carga y esta será la fuerza sobre la carga 4 debido a la 3.
La suma de estas tres fuerzas nos deberá dar la fuerza total que se va a dar sobre la carga 4, que presumimos se da en esta dirección en amarillo. Para calcularla, entonces nos valemos, como ya lo habíamos dicho, del principio de superposición. La fuerza sobre la carga 4 va a tener dos componentes. Un componente en X, un componente en Y. Aquí está expresado. Las componentes en X estarán en dirección Y, las componentes en Y estarán en dirección J. Sumamos entonces las fuerzas en X por aparte. ¿Qué fuerzas intervienen en X? En este caso existirán dos. La primera es esta fuerza de aquí, la componente de la fuerza de esta que viene de la carga 1, esta componente que será relacionada con el coseno de este ángulo. Recordemos siempre que las fuerzas en X se relacionan con el coseno del ángulo si éste se da entre el vector y el eje X. La otra fuerza que interviene es esta fuerza hacia la carga 3, que es de signo negativo. Esta está completamente sobre el eje, por lo cual no hay que multiplicar por el coseno del ángulo. ¿Sí? Aquí tenemos entonces las dos expresiones. La fuerza por el coseno menos la fuerza que ejerce 3. La fuerza que ejerce 4,1, aplicando la ley de Coulomb, es simplemente traernos la fórmula y escribir la carga 4 y la carga 1. La de 3 será carga 4 y carga 3. Este ángulo, como se trata de un cuadrado, y esta línea divide exactamente este ángulo de 90 en 2, entonces este ángulo vale 45 grados. Bueno, ahora vamos a necesitar encontrar las distancias entre la carga 1 y la 4 y las distancias entre la carga 4 y la 3. Bueno, fácilmente esta sabemos que es igual a b porque es el lado del cuadrado. Esta, en cambio, se puede hallar por Pitágoras diciendo que es igual a b al cuadrado por este lado más b al cuadrado raíz. Pero como en esto necesitamos es r al cuadrado, podemos incluir esas dos cantidades sin la raíz. Entonces nos quedará b al cuadrado más b al cuadrado, que será igual a 2b al cuadrado. El coseno de 45 grados es la raíz de 2 sobre 2. De esta manera no nos restará sino hacer las operaciones matemáticas. Aquí podemos factorizar algunas cosas y luego simplemente sumar en calculadora, lo cual nos dará un valor de 0.206 q cuadrado sobre epsilon sub 0 b al cuadrado. Ya tenemos la magnitud en la dirección X. Procedemos bajo el mismo procedimiento para las fuerzas en Y. Las fuerzas que están en Y son, primero que todo, la misma componente de la fuerza 4,1, pero en la dirección Y. Observen ustedes que esta componente va hacia abajo por cuanto es de signo negativo. Como las en X son por el coseno, las en Y son por el seno del ángulo. La otra componente que tenemos es la componente debida a la carga 2. Como es una componente de repulsión, va totalmente hacia abajo y está completamente sobre el eje Y, entonces la dejamos tal cual. Las damos en términos de las cargas, la carga 4, la carga 1, la carga 4, la carga 2, aquí están. Reemplazamos también los mismos valores de distancias R41 y R42. En este caso será igual a b al cuadrado porque la distancia está en términos solo de b. Mientras que en el otro caso, ya sabemos, esta distancia de aquí se puede dar como b al cuadrado más b al cuadrado raíz, pero como lo que necesitamos es r al cuadrado, podemos dejarlo solamente en términos de b al cuadrado, que sería b al cuadrado más b al cuadrado, 2b al cuadrado. El procedimiento es muy similar al que se realizó anteriormente. Ahora, como podemos ver, podemos sumar ambos términos y sacar factores comunes.
Y al final, esta cantidad nos dará 0.272 q cuadrado sobre epsilon sub 0 b al cuadrado. Si queremos darlo en términos vectoriales, entonces podemos traernos nuestra cantidad en X y dejarla en Y, nuestra cantidad en J y multiplicarlas por estos factores que son comunes, ambos tienen Q cuadrado, B al cuadrado, epsilon sub 0. Si queremos hallar la magnitud, pues fácilmente sacamos la raíz de las componentes al cuadrado, lo cual será este al cuadrado más este al cuadrado raíz multiplicado por este factor común, y eso nos da 0.34. Ahora, si queremos saber en qué dirección se da, podemos decir que este ángulo de aquí se puede relacionar por medio de una tangente. ¿Sí? En este caso será este ángulo que está aquí, que será 180 grados, más la tangente del lado opuesto sobre el lado adyacente. Al hacer este cálculo y sumarle 180 grados nos da que el ángulo hacia donde va la fuerza resultante en la carga 4 es 232 grados. Bueno, ya encontrada la fuerza nos vamos para el siguiente punto, que es el vector y la magnitud del campo eléctrico en el centro del cuadrado. El proceso es muy similar. Nos situamos en el centro y decimos, ¿cómo es el campo eléctrico que produce la carga 1? Pues como la carga 1 es positiva, siempre quiere radiar hacia afuera. Esa radiación hacia afuera, cuando pasa por el centro, va en esta dirección. La carga 2 también es positiva. Cuando pasa por el centro, radia en esta dirección. La carga 3, esta de aquí, es una carga negativa. Por tanto, quiere que las líneas de campo vayan hacia ella. Cuando pasa por aquí, va hacia ella. Y por último tenemos la carga Q4, esta de aquí. Lo que va a suceder es que cuando pase por este punto, el campo eléctrico quiere seguir hacia la dirección, perdón, como este es una carga positiva, está saliendo, entonces el campo eléctrico, que es este campo eléctrico en 4, va hacia afuera. Las longitudes de estas flechas obedecen tanto a la magnitud como a la distancia. Por ejemplo, la carga 2, la carga 1, perdón, y la carga 4 son de 2Q y están exactamente a la misma distancia del punto 0, en el centro. Por eso tienen exactamente la misma longitud. De entrada podemos decir que este campo se anula con este campo y solamente me quedarán estos dos. Esta carga Q3 es de menos 2Q y es mucho mayor a la carga Q. Por eso decimos que este campo eléctrico de 3 es mucho más grande que el campo eléctrico que produce 2. Bueno, tenemos entonces en amarillo el campo eléctrico resultante. Sabemos que este campo eléctrico resultante tiene una componente en I, una componente en J. ¿Sí? La componente en I es la sumatoria de los campos eléctricos en X. La componente en J es la sumatoria de los campos eléctricos en Y. Hemos marcado esta O para indicar que se trata en el centro. Bueno, muy importante entonces determinar este ángulo. Como pueden ver aquí, este campo eléctrico está sobre este ángulo, que es 45 grados, porque ya sabemos, como es un cuadrado, se parte este ángulo de 90 en 2. Entonces, esta pequeña componente del campo eléctrico de la carga 2, que viene desde acá, ¿sí? Tendrá una componente en X multiplicada por el coseno del ángulo.
Esta de acá, que proviene de la carga 3, también será por el coseno del ángulo, que es el mismo, 45 grados. Aquí lo tenemos. Coseno del ángulo, ambos son 45 grados. Reemplazando qué es el campo eléctrico, aquí ponemos este que está en términos de la carga 2 y este que está en términos de la carga 3. Ahora, las distancias a ese punto, noten ustedes que siempre son las mismas. De aquí a acá, es la misma de aquí a acá, es la misma de aquí hacia arriba, es la misma de aquí hacia abajo. Entonces las distancias siempre van a ser iguales. ¿Sí? Y la podemos dejar simplemente como R. Como este lado es B medios y este lado es B medios, podemos decir que R al cuadrado va a ser B medios al cuadrado más B medios al cuadrado. Es lo que tenemos aquí. B medios al cuadrado más B medios al cuadrado por Pitágoras. Eso nos va a dar un total de B al cuadrado sobre 2. Reemplazando las distancias y sabiendo que el coseno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2, podemos entonces sacar factor comunes, cancelar algunos números y darnos cuenta que el campo eléctrico va a ser 0.338 Q sobre epsilon sub 0 B al cuadrado, con un signo negativo que nos indica que la componente va a estar en la dirección menos I. Noten ustedes que hemos reemplazado estas cantidades negativas porque estos campos, como pueden ver, este campo de aquí tiene su componente en X negativa y este campo de acá tiene su componente en X negativa. De la misma manera podemos calcular por simetría las componentes en Y, dado que las componentes en Y es simplemente cambiar el ángulo del coseno al seno. Pero como el ángulo es el mismo, 45 grados, y el seno de 45 y coseno de 45 son iguales, entonces nos dará igual valor. Podemos entonces escribir el vector en términos de esa cantidad diciendo que va en dirección I y J, es decir, en iguales cantidades. Si queremos saber la magnitud, pues sacamos la raíz de las componentes al cuadrado. Eso nos da simplemente 0.338 por la raíz de 2. Q sobre epsilon sub 0 B al cuadrado. Eso es aproximadamente 0.48. Si queremos saber el ángulo, procedemos igual a como lo hicimos con la fuerza. Este ángulo de aquí es de 180 grados y habrá que sumarle esta cantidad de acá, que será igual a la tangente del lado opuesto sobre el lado adyacente. El lado opuesto es, como sabemos, el mismo que el lado adyacente, entonces será cuestión de sumarle a 180 los 45 grados que sabemos que existen aquí, y eso nos dará un ángulo de 135 grados. El ejercicio nos dice que qué sucede si ponemos una carga Q5 de menos 3Q en ese punto, en el punto medio, acá. La respuesta es la siguiente. Primero, si la carga es negativa, entonces la dirección de la fuerza será en sentido contrario al campo eléctrico que esté sobre ese punto. Entonces tenemos que la fuerza sobre esa carga 5, que decimos que es de menos 3 coulomb, será igual a ese valor de la carga por el campo eléctrico que esté pasando por ese punto, que es el que hallamos aquí anteriormente. Así que simplemente multiplicamos y podemos obtener el resultado fácilmente. Lo que nos debe quedar claro aquí es que se cambia la dirección producto de que la carga era de valor negativo. Finalmente, miremos el potencial. El potencial es mucho más fácil de calcular, puesto que no es un vector. El potencial es una magnitud. Entonces no necesitaremos relacionar bajo ninguna medida ángulos. Simplemente necesitamos saber las distancias a este punto.
Así, simplemente sabiendo que el potencial de una carga es este valor, lo sumamos para las diferentes contribuciones. La de 1, la de 2, la de 3 y la de 4. Particularmente la de 3 es una carga negativa, entonces nos dará un potencial negativo. Bueno, como la carga Q1, que es de 2 coulomb, y la carga Q3 tienen exactamente la misma magnitud, pero de sentidos contrarios, entonces se pueden anular sin problemas. Nos quedarán las otras dos cargas. Bueno, una de ellas es la distancia, que es R, entre la carga Q2 y ese punto centro, será desde aquí hasta aquí. Como ya sabíamos, era la raíz de las componentes al cuadrado. En este caso, nos dio, como lo vimos previamente, que r al cuadrado era b al cuadrado sobre 2. Eso quiere decir que si queremos saber cuánto vale r, habrá que sacarle la raíz. El b al cuadrado lo podemos sacarle el b, y un medio es lo mismo que la raíz de 0.5. Por esa razón, aquí ponemos 0.5b. Lo mismo sucederá con la carga 4. La carga 4, su valor es de 2q, pero se encuentra exactamente a la misma distancia. También será raíz de 0.5b. Al hacer la suma del potencial, nos da 0.338 q sobre epsilon sub 0b. Finalmente nos preguntan cuál sería la diferencia de potencial entre ese punto en el centro y un punto A si tenemos que la carga o el Q que está aquí en cada una de estas es de 10 nanocoulomb y B es de 0.2 metros. Bueno, entonces lo otro que tenemos que hacer es, como ya tenemos el potencial en O, que es en el centro, ahora necesitamos el potencial en A, en este punto. Lo primero que tenemos que hacer es calcular cuánto es la distancia R1, cuánto será la distancia R2, R3 y R4. Sabemos que R1 y R3 son iguales, y R2 y R4 son iguales. Por Pitágoras sabemos que este es B y B cuartos, entonces por Pitágoras podemos sacar este R1. Será B al cuadrado más B cuartos al cuadrado raíz. Eso nos da bueno, por ahora podemos omitir calcular eso, ya les voy a indicar por qué. Y es porque esta carga y esta carga son de igual magnitud. Entonces, cuando aporten al potencial, esta carga con esta carga pueden anular el potencial porque son de signos contrarios. Así no tendremos la necesidad de hallar que es R1. Entonces nos iremos simplemente para Q2 y Q4. Esta distancia R2 será esta distancia al cuadrado, 3 cuartos de B, y esta distancia al cuadrado, B medios, raíz de los dos. Si lo hacemos en una calculadora, ese valor será aproximadamente 0.9b. Entonces, reemplazamos, sumamos todos los potenciales, sabemos que Q1 y Q3 son de diferentes magnitudes, se pueden cancelar, nos queda Q2 y Q4, los radios son los mismos, 0.9b, la carga Q2 es Q, la carga Q4 es 2Q, y podemos calcular. Ahora, como nos dice el ejercicio que la carga Q tiene un valor 10 nanocoulomb y el valor B tiene un valor 0.2 metros, entonces el potencial puede ser calculado. Si queremos el potencial entre A y 0, entonces nos traemos los potenciales y hacemos la resta entre ellos. Este será el potencial de A con respecto a 0, lo que llamamos el voltaje 0A, y es simplemente restar las magnitudes y reemplazar el valor de las cargas y de las distancias. Si es así, ese potencial nos dará menos 412.4 voltios. Pero si invirtiéramos la medida, es decir, no el potencial OA, sino el potencial A0, perdón, no 0A, sino A0, el signo cambiaría.
Miremos ahora la relación que existe entre el campo eléctrico y el potencial. Analicemos primero qué sucede con una carga simple. Si tenemos una carga positiva, el campo eléctrico sale de manera radial en todas direcciones. Si queremos calcular un valor de potencial fijo, es decir, si aquí queremos conseguir un valor en voltios estable, por decir 5 voltios, 10 voltios, etc., entonces necesitaremos que R sea constante. Y si R es constante, nos quiere decir que una línea equipotencial, o sea que tiene el mismo potencial, será, en este caso, en 2D, una circunferencia, pero en el caso de 3D, en todas direcciones, será la superficie de una esfera. Si estamos alejados, el potencial será menor. En la medida en que nos acercamos, cada vez vamos teniendo un potencial más alto. Este podría ser, por ejemplo, de 5 voltios. Este de aquí podría ser de 10, luego de 20, etc. Lo otro que podemos decir entonces, si esta línea equipotencial es circular, entonces va a ser siempre perpendicular a la manera como está radiando el campo eléctrico. O sea, campo eléctrico y potencial son perpendiculares. Bueno, miremos entonces ahora cómo se relaciona. Aquí traemos la ecuación de campo eléctrico para la carga, aquí de potencial, y siempre, por definición, el campo eléctrico es igual a esto que llamamos el gradiente del potencial. Este operador que está sobre el potencial es lo que conocemos como el operador nabla, que nos indica las direcciones hacia donde crece o decrece el valor del flujo del sistema. Bueno, sin entrar más en detalle, recordemos que es el operador nabla. En coordenadas cartesianas, el operador nabla se da en términos de las derivadas en x, y, z en sus respectivas direcciones, x, y, z. En coordenadas esféricas, el operador nabla se da en términos de r, θ y φ. Recordemos que r será la distancia desde el origen al punto de medida, θ será el ángulo entre z y ese punto, y φ será el ángulo desde x hasta el valor de su correspondiente componente en el plano XY. Las coordenadas cilíndricas se dan en términos de S, Φ y Z. Φ seguirá siendo ese componente angular, S será precisamente esa proyección sobre el plano X, y Z será la altura. Esto es solamente para recordar. Ahora miremos cómo podemos aplicar ese concepto. Apliquémoslo para esta base que es para el concepto de carga. Ya más adelante veremos que esto se puede aplicar para cualquier tipo de campo. Entonces, si el campo eléctrico es el operador nabla sobre el potencial, entonces nos traemos el operador nabla en términos de las coordenadas que tenga el potencial. En este caso, como vemos, está en términos de r, lo que quiere decir que está en términos de coordenadas esféricas. Así que nos traemos este operador nabla, lo ponemos aquí y reemplazamos las derivadas, donde dice la derivada, acá ponemos la derivada del potencial. Nos tenemos el potencial, aquí está y aquí está. Lo primero que vamos a notar es que esta ecuación no tiene por ningún lado θ o φ. Por esa razón las derivadas van a ser 0, se van a cancelar. Solamente nos quedará la derivada con respecto a r. Bueno, pues todo lo demás será constante, sale de la derivada, y la derivada de 1 sobre r, que es lo mismo que r menos 1, es igual a menos r a la menos 2. Entonces ese menos pasa a multiplicar el menos de afuera,
y r a la menos 2 es lo mismo que 1 sobre r cuadrado. De esa manera hemos demostrado que obtenemos a partir del potencial el campo eléctrico de la carga. Y lo podemos hacer también de forma inversa. Esta ecuación es una ecuación totalmente análoga a esta que vemos acá. La diferencia es que esta se da en términos de operadores derivadas, mientras que este es en términos de integrales. Como el potencial proviene de la energía, utilizamos la misma forma para resolver el problema que se utilizó para el trabajo visto en la diapositiva anterior. Nos vamos desde el punto a distancia RA hasta un punto a distancia RB sobre una trayectoria. Y en esa trayectoria hay pequeños pedacitos de L y también en esa trayectoria hay un campo eléctrico que está saliendo de manera radial a la carga. Phi es el ángulo que hay entre el vector de L y el vector campo eléctrico. Entonces aplicamos, nos traemos la ecuación y la aplicamos. Y cuando decimos que está E punto de L, podemos reemplazarlo por el campo eléctrico, que es el campo eléctrico de la carga, aquí está. Es esta misma ecuación que la hemos traído aquí, el campo eléctrico de una carga, por dl, por el coseno del ángulo entre los dos, que es pi. Si queremos saber qué es dl coseno de pi, nos traemos este pequeño sistema, acá sobre este punto, aquí lo tengo, y me doy cuenta que al hacer el coseno de pi, que sería igual al lado adyacente sobre la hipotenusa, lo adyacente sobre la hipotenusa, podemos sacar la relación de L. Cuando multipliquemos este dl por el coseno de pi, nos quedará dr. O sea que aquí dl coseno de pi va a ser dr. Así nos quedará una integral bien definida. La integral de r a la menos 2 es menos r a la menos 1, evaluado entre b y a. Podemos cambiar el orden de los términos para que nos quede el segundo término con el signo negativo. Y si decimos que en el infinito está el valor del potencial 0, entonces decimos que si R tiende a infinito, 1 sobre infinito da 0 y ese será el potencial cuando está muy lejano a la carga. Entonces este RB lo podemos reemplazar por cualquier valor R y al reemplazarlo por cualquier valor R obtenemos efectivamente el potencial de una carga. Este procedimiento será similar para cualquier otro tipo de configuración de carga que veremos más adelante. Finalmente quiero que veamos cosas sobre el dipolo eléctrico. El dipolo eléctrico es dos cargas de igual magnitud, pero de signo opuesto. Entonces, como podemos ver, el lado izquierdo es simétrico al lado derecho. Las líneas de campo del más van hacia el menos. Una línea de campo que sale por aquí, hacia el infinito, da la vuelta y entra por este lado. Las líneas equipotenciales, o sea, las que están a un mismo potencial, son estas líneas en azul. Son esas líneas en las que al sumar el campo que produce la carga positiva y el campo que produce la carga negativa, van a dar siempre un valor constante. Podemos decir, por ejemplo, aquí que se trata de un valor de 20 voltios, este sería uno de 10, por ejemplo, uno de 5 voltios, este será uno de 10, este más será uno de 20, van incrementando en medida que nos acercamos a la carga. Al otro lado será este, por ejemplo, podría ser uno de menos 5 voltios, este sería de menos 10, este de menos 20, y a medida que nos acercamos van haciendo cada vez valores más negativos. Este valor que divide exactamente a ambas cargas será de 0. Bueno, ese efecto en términos de dos cargas que tienen igual signo, como ustedes lo pueden ver aquí, las líneas de campo eléctrico no se cortan, ¿cierto? Pero hacen que el sistema presente una cierta repulsión. Y las líneas equipotenciales, como pueden ver, tienen diferentes formas.
En este caso, todas las líneas equipotenciales son positivas porque las cargas son positivas. Así que aquí tendremos, por ejemplo, un potencial de 10 voltios y a medida que nos acerquemos, un potencial de 20 voltios, potenciales cada vez mayores. En un dipolo eléctrico, que son las dos cargas unidas, hay una distancia de separación. Consideramos un dipolo eléctrico cuando esas dos cargas están fijas, es decir, se mantienen siempre a una misma distancia. El campo eléctrico en un punto cualquiera, pues por el principio de superposición podemos decir que es la suma de los campos eléctricos de cada una de las cargas. Aquí las he escrito en colores azul y rojo para simbolizar las direcciones. Esta carga roja producirá un campo eléctrico hacia afuera. Esta carga azul, como es negativa, lo que la llevará hacia adentro. El campo eléctrico total será la suma de estas dos componentes. Lo conveniente cuando se trata de un dipolo es llevar esta forma de suma de campos, ¿cierto? Para que me quede en coordenadas de R y de teta. Es decir, el campo eléctrico total, al final, lo puedo dar en coordenadas en R y teta. Coordenadas esféricas. Si se llevan a este sistema de coordenadas, entonces el campo eléctrico total será la suma de ambas componentes. El vector polarización es un vector en dirección contraria al campo eléctrico. Si el campo eléctrico va de la carga más a menos, entonces el vector polarización va de menos a más. Y decimos que la distancia entre las dos cargas es un vector D. De tal manera que el vector polarización es Q por D. Podemos entonces, a partir de un trabajo matemático, que no es el propósito de este video, llegar a estas dos ecuaciones generalizadas. Cuando la distancia al punto medio del dipolo es mucho mayor que la distancia de separación entre las cargas, decimos que el campo eléctrico que produce un dipolo es esta ecuación con una componente en R y con otra componente en teta. De igual manera podemos obtener el potencial. El potencial nos dará en términos de teta. Bueno, la importancia de entender qué es un dipolo trasciende a las moléculas. Toda molécula puede ser representada por un dipolo. En este caso, por ejemplo, la molécula del agua tiene un dipolo permanente. Aunque no proviene de dos cargas iguales, puede tratarse el dipolo, este dipolo de aquí, como si fuera un dipolo de estos. ¿Sí? Entonces podemos utilizar estas ecuaciones para trabajar el dipolo. El dipolo permanente que tiene el agua es de 6.11 por 10 a la menos 30 coulomb por metro. Ese es para una sola molécula. De tal manera que si tenemos un grupo de moléculas podríamos analizar en más detalle el efecto dipolar. Si esas moléculas se pueden rotar dentro del medio, como es el caso por ejemplo del agua, al aplicarle un campo magnético externo, las moléculas internamente se van a orientar. El lado positivo se va a querer ir hacia donde va el campo eléctrico, el negativo hacia el lado positivo. ¿Sí? Recordemos que un campo eléctrico va de más a menos, entonces el menos va a querer ir hacia el más del campo eléctrico y el más va a querer ir hacia el menos. Entonces eso me va a formar una polarización total de todo el sistema, aquí simbolizada por esta letra P. En el interior de cada molécula va a existir un campo eléctrico inducido que va a estar en sentido contrario. Miren que aquí estará de más a menos. Este será el campo eléctrico inducido en la molécula. Bueno, me faltó aquí mencionar que este valor de la polarización total del sistema es el resultado de la polarización entre oxígeno e hidrógeno
por un lado y por el otro. Al sumar estos dos componentes, el vector dará en esta dirección. Ahora, si ese dipolo se, se sumerge en el líquido, esa rotación se puede trabajar en términos vectoriales. Aquí tenemos el campo eléctrico en verde, tenemos el dipolo, y producto de que la fuerza sobre una carga es el campo eléctrico por la carga, entonces vamos a tener que la fuerza va a ser en la misma dirección del campo eléctrico. Fuerza es igual a carga por campo eléctrico en la misma dirección. Lo que va a suceder en la carga negativa es que como la carga le invierte la dirección a la fuerza, entonces esa fuerza va a ser contraria. Lo que va a suceder es que como esta quiere ir hacia la derecha y esta hacia la izquierda, van a hacer rotar al sistema. Esa rotación del sistema es lo que se puede cuantificar con el momento de torsión de un dipolo, lo que también conocemos como el tau o el momento. Bueno, la forma de calcular un tau es R cruz F, el radio, producto cruz, la fuerza. En este caso el radio, que será de acuerdo al punto de rotación, es igual a d medios, la distancia dividido 2. Si lo queremos sacar en términos de magnitudes, será R por F por el seno del ángulo entre los dos. Entonces lo que hacemos es que que es el vector radio, lo ponemos aquí para que coincida al inicio con el vector fuerza y nos daremos cuenta que el ángulo entre los dos es este ángulo phi. Si queremos hallar el tau total o el momento de torsión total del sistema, pues tendremos dos momentos. Uno en este punto hacia la derecha, uno en este punto hacia la izquierda. Reemplazando en términos de R, que es de medios, y la fuerza, que es igual a la carga por el campo eléctrico, por el seno del ángulo entre los dos, vamos a obtener que este 2 con este 2 se cancelan, y el tau va a ser igual a Q por D, pero Q por D es P. Recordemos que P es el momento dipolar igual a Q por D, por el campo eléctrico por el seno del ángulo. Y como esto está en términos del seno, se puede reemplazar por un producto cruz. Recordemos que el producto cruz se da siempre en términos del seno del ángulo. Ahora, ¿qué energía gastamos para hacer rotar la molécula? Si tenemos una molécula aquí en su posición inicial, aplicamos un campo eléctrico, pues vamos a tener que esa molécula empieza a rotar desde un ángulo φ2 hasta un ángulo φ1, o desde 1 φ2 si el ángulo se aplica de manera inversa, si el campo eléctrico se aplica de manera inversa. Bueno, entonces tenemos aquí que si queremos darnos cuenta de cuánto es la energía, nos vamos al principio del trabajo. El trabajo es igual al cambio de energía. Y entonces el cambio de energía es el mismo cambio desde el ángulo 2 hasta el ángulo 1. Es el trabajo que requeriría para llevar desde este punto aquí hasta este punto acá esta carga para hacer rotar el dipolo en sentido contrario hacia donde el dipolo se relajaría. Es decir, al hacer el trabajo hacia allá, le estamos introduciendo energía al sistema. Ya sabemos que el trabajo es el cambio de energía y se puede dar en términos de el momento de torsión producto cruz de phi. Este puede ser una nueva expresión para ustedes y es que el trabajo se puede dar en términos del tau por el ángulo. Bueno, al reemplazar el tau, sabemos que aquí no lo traemos, que ya es momento dipolar por el campo eléctrico por el seno del ángulo. Aquí lo tenemos por de phi. Al resolverlo, entonces podemos decir que este seno, la integral de seno sería el coseno y queda evaluada entre los extremos phi2 y phi1. De esa manera podríamos calcular
la energía requerida para girar el sistema. Y como esto está en función del coseno, podemos decir que esto es un producto punto. Y si asumimos que en uno de los puntos la energía vale cero, entonces podemos decir que la energía requerida para movernos desde o hacia punto cero es simplemente el producto punto entre motor polarización y el campo eléctrico. También podemos ver que existe una fuerza entre el vector campo eléctrico y el dipolo. Esa no es solamente una fuerza de rotación, podría ser también una fuerza de atracción. Entonces, miremos, esta sería una forma. Si uno sacamos la derivada de la energía respecto a la posición, obtenemos la fuerza. Eso es esto mismo, ya que este vector nabla es la derivada con respecto a la posición.